Un gusto volver a verlos en vía pública. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. 11:12. Usted se imagina lo que vamos a hablar. De hecho, la pregunta que tenemos publicada desde temprano en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl es la siguiente y tiene que ver, por supuesto, con lo que ha ocurrido esta noche, el fútbol. Esta pregunta la publicamos más temprano, independiente del resultado de esta noche. ¿Es Pizzi el hombre que debe seguir a cargo de La Roja? Ya le vamos a mostrar los resultados más adelante. Usted puede seguir participando en facebook.com/24horas.cl. En nuestro portal también está la pregunta y, por lo tanto, entregarnos su respuesta. Vamos a ver qué es lo que va opinando la gente. Vamos a poder contrastar las opiniones antes con las de después, por supuesto, del resultado de este partido. ¿Quiénes nos van a acompañar en la conversación esta noche para analizar lo que ocurrió en este revitalizante encuentro ante Perú? Bueno, está con nosotros Pedro Carcuro, hombre clave del deporte en la televisión chilena, en nuestro TVN. Gracias, Pedro, por estar aquí. Bienvenido. Hola, Juan Manuel. Gracias. Buenas noches. Nos acompaña Jorge Garcés, ex técnico de la selección chilena. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches nuevamente. Encantado. Buenas noches. Y Pablo Aravena, subeditor de deportes del diario El Mercurio. Gracias, Pablo, también por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches. A ver, la primera pregunta, más o menos obvia, pero necesaria. ¿Qué se hizo de distinto en este partido que nos mostró a una selección como la que más o menos estamos acostumbrados a ver? Bueno, distinto no creo. Yo creo que Chile se reencontró hoy día con su fútbol en el primer tiempo. Fueron dos partidos muy distintos, o un partido dividido en dos tiempos. El primero fue distinto, fue el Chile que nos tiene acostumbrados, donde se reencontró con su fútbol, un equipo que fue coherente en el trato del balón, que dominó a Perú los 45, 46, 7 minutos que duró el primer tiempo, en que creo que el marcador fue muy mezquino. Creo que un 2-0, un 3-0 perfectamente bien podría haber terminado y liquidado el partido de Chile en el primer tiempo para no terminar de la forma que terminamos. Y eso, también creo que Perú ayudó mucho. Me parece que encontramos a un rival para analizar un partido y las consecuencias de un partido. Es importante ver y analizar un poco el rival. Me parece que Perú nos respetó demasiado en el primer tiempo. Entró respetándonos demasiado. Ellos tenían una línea de 4 muy marcada y luego una línea de 5 muy marcada, entre el delantero solo que tenían, que era Guerrero, y cuando atacaban temerosamente había uno que le acompañaba a Guerrero. Pero bueno, de hecho el primer tiempo no hubo ninguna jugada de peligro, digamos, al arco de Claudio. Entonces, entre lo que mostró Perú y lo que nos dejaron hacer ellos, porque también fue mucho el espacio que nos entregaron, mitad de campo, de 3/4 para adelante, nosotros teníamos como para desarrollar el fútbol que desarrolló Chile. Y bueno, sí, tuvimos 3 ocasiones más aparte del gol. Y a ver, nos reencontramos con ese Chile que todos queríamos encontrar. Ahora, Pablo, ¿qué le pasa a Chile entonces en el segundo tiempo? A mí ¿Se les ordena un poco la cosa? Sí, a mí me parece que no hace un mal segundo tiempo. Da la impresión que fuera un gran primer tiempo y un mal segundo tiempo. No me parece un mal segundo tiempo, me parece un regular segundo tiempo, pero emparejado con el rival. Con el primero. Claro, eso sí. Hay espacios que no se cubren bien, hay situaciones que no se cubren bien, pero no me parece un mal. De hecho, Chile también pudo liquidar el segundo tiempo. De repente, Perú tuvo un par de ocasiones concretas, una de pelota detenida, que el cabezazo que la cruza, después el gol. No sé si está mal. de Cueva solo también, que la izquierda cuando no cierra el lateral. La pelota 60 y cruzada. 65. Sí, salvo esos momentos, no creo que haya hecho un mal partido. Ahora, ¿por qué Chile juega tan bien ahora, de primera, con velocidad, ocupando los espacios, llegando a las 2 áreas, y no lo hizo hace 5 días? Es una interrogante que casi no tiene respuesta. Pero hay respuesta. ¿Tú crees? Sí, claro. ¿Cuál? Y la respuesta está clara. Primero, jugar en la altura y la humedad que se juega en Quito no te permite trabajar un partido con la dinámica de hoy. Entonces, primero. es doble castigo de Pizzi. Bueno, porque esto me decía, se van una semana antes a preparar el partido en la altura. Pero tendrías que castigar a todos los técnicos que hemos dirigido la selección y que les ha tocado estar en Ecuador. Que es solo la altura. No, pero... Bueno, vamos 5 días antes. A ver, el rival de hoy no es el mismo que el rival de hace unos días. Hace unos días jugamos contra Ecuador, en Ecuador, donde ellos se hacen muy fuertes y sacan y ganan todos los puntos. De hecho, han llegado a mundiales y hoy no es menor. Los primeros 4 o 5 fechas estuvieron arriba, al tope. Y hoy se reencuentran nuevamente con estar en una muy buena posición. Entonces, y el rival de hoy es muy distinto a lo que te decía anteriormente. Chile, si bien jugó bien, sin duda,
Nos reencontramos en el primer tiempo con el Chile que todos esperábamos, que todos conocíamos. Ya, a ver, pero pero Perú fue temeroso. Ya, que aprovechando Fue la respetuoso. comparativa que estamos haciendo Sí, de claro. dos partidos en tan pocos días, Sí, claro. primero quiero saber si parte de lo que dice Jorge, y segundo, si hay jugadores que mejoraron, no sé, Isla o Díaz, que uno podría decir comparativamente el partido anterior en este. Yo tengo una sensación en primer lugar que Chile no jugó en Quito. Chile no jugó. No es que haya jugado mal, regular, no estuvo en la No se cancha. encontró estuvo. jamás. Y hoy Perú le pasaba lo mismo en el primer tiempo. Seguro. Porque si bien Perú se replegaba, no marcaba, no defendía bien estando en propio terreno, porque no es solamente acumular jugadores en 30 metros para defender, hay que marcar, hay que organizarse, y Perú no era nada, ni defensivamente. 20% de posesión de la pelota contra 80. Claro. Ahora, el otro día Chile no estuvo en Quito, en el Atahualpa, y Ecuador a alto nivel. Hoy en el primer tiempo, al revés. Chile Perú no alto estaba y Chile jugó a alto nivel, hay que reconocerlo. Y Seguro. es una incógnita cómo jugadores en el rendimiento individual pueden mejorar tanto. Tú mencionaste a Marcelo Díaz, Claro. que hizo un muy buen partido. Charles Aranguis, que estuvo muy mal el otro día, hoy de nuevo recuperó el gran nivel. Isla, sin ser brillante, también subió Sí, respecto no a lo que hizo Alexis. Hoy en el primer tiempo fue la mejor figura del partido, y Arturo Vidal, Sí. nombre aparte. Arturo Vidal fue hoy de otra galaxia. Miremoslo entonces. Que no quiero ser exagerado, pero lo de Vidal merece para estar hablando aquí mucho rato. Ya, miremoslo entonces un poquitito así como individualmente. Partamos por Isla, si quieren, pueden elegir el que quieran, pero es como el primero que se me viene más a la memoria, porque pareciera que por fin toma el control completo de la franja derecha, digamos, o sea, Sí, lo que se apropia de ella, ¿no? Las actuaciones individuales dependen mucho del colectivo, a cuántos metros están tus compañeros. Si están lejos te vaya a ver muy mal. En el primer gol de Ecuador, cuando Valencia remata cruzado, el tipo que tenía que haberlo seguido era Vidal. En el primer gol de Ecuador, el 1-0. Claro. Entonces, cuando tú decís, Vidal no hace la pega en Ecuador y la hace hoy y está en todas partes, capaz de hacer 2 goles y estar en otra jugada, entonces, ¿qué Vidal es? ¿El Vidal que le dio flojera a seguir a Ener Valencia en Ecuador, o es el Vidal que se va a mover por toda la cancha como Santiago? O sea, claro, le facilita al que Vidal Claro, pueda y marcar, en esa pasada definitivamente. subieron todos. Exacto. O sea, yo no sé si hubo puntos bajos hoy, algún jugador que regular, salvo el ingreso de Puch, que puede ser más Y criticado. Puch entró fuera de partido. En otra parte, sí. Sí, pero el resto jugó regularmente Arriba, bien arriba. a muy bien. Sí. O sea, no hubo notas para desaprobar. Claro. Por ejemplo, Vargas, algunos que no estuvieron brillantes, como Vargas, como Castillo, cumplieron de Aportaron, acuerdo a sus aportaron, posibilidades. Ya. Estoy de acuerdo contigo. Misma pregunta sobre Mauricio Isla. Bueno, a ver, hoy día yo vuelvo a reiterar lo mismo. Yo cuando analizo un equipo debo analizar el partido, el contexto y el rival. Hoy día hubo un Perú que nos respetó mucho, nos entregó mucho sector. 3/4 de cancha nos entregó Perú, nos regaló 3/4 de cancha, nos respetó demasiado. Y cuando un jugador tiene espacio, indudablemente, inevitablemente va a jugar como lo vivimos nosotros en Ecuador. Isla para completar la idea, Juan Manuel, asistió a los 2 goles. Claro. Seguro. O sea, con eso basta y Pero sobra. tuvo- Él es pero un- la autoridad él intelectual, es un digamos. Pero bueno, asistente y tuvo- asiste a Arturo en el cabezazo y tuvo- bueno. en esa pelota, esa jugada que hace por la derecha, creo que es con Vargas que hace Seguro, la pared. sí. Una pared con Vargas, ping, y le mete la pelota Tuvo mucho- a Arturo, que le pega de zurda. Tuvo mucho espacio. Hoy día tuvimos mucho espacio para generar lo que generamos ofensivamente. Claro. Hubo mucho espacio. Pero el espacio Ahora, es una cosa, y aprovecharlo bien, porque bueno, con Bolivia hace sí, un mes tuvimos sí, el mismo bueno, espacio y quizás tuvimos más. espacio, pero bueno, no salió el gol. También yo creo que con Bolivia Chile no hizo un mal partido. Lo que pasa es que fuimos ampliamente dominadores con Bolivia, llegamos muchas veces contra Bolivia y no salió el gol. Pero fue menos Creo que- brillante que el partido de hoy. Sí, fue menos, porque hoy día ganamos. Si nosotros, mira, si el partido de hoy termina 1-1, hoy día a lo mejor nuestros conceptos y los conceptos en general, Pedro, tú lo Estoy de sabes. acuerdo. serían- Hoy evidentemente que el partido absolutamente. estaba regulado por el resultado final. Las caras de la Absolutamente. gente tenían que ver no Absolutamente. con el contenido futbolístico al final, sino que con el resultado. Y ahora te digo es decir, más. el gol de Vidal Sí. marca cómo estamos viviendo Cuando- el partido, porque hoy quedábamos fuera del Mundial. Absolutamente. Sí, Yo semana- cuando, Si perdíamos, quedábamos fuera del Mundial. cuando Perú nos hace el gol, en ese minuto, de ahí en adelante, yo no veía por dónde nosotros podíamos hacer el segundo gol. Que no era el mejor momento de Chile. No era el mejor. Además, abusábamos mucho del centro. Por arriba, jugamos
de una manera impresionante. Por derecha se entraba, la sacaban los dos, el calvo y el morenito de... Puch tiró muchos centros Mucho, frontales, pero no ¿te solo fijaste? Puch. Vino por acá Aranguis, también muchos Pero, centros. claro, pero el y 1-0 eso es de un abusamos. centro. Claro, pero Sí. los centros del primer tiempo casi no eran muchos centros, era mucha pelota abierta a que pasara Isla, a que pasara Bocellur por el lado izquierdo. Y eso, entonces equivocamos un poco el llegar en el segundo tiempo y Perú salió un poco más, bueno, indudablemente que el Cambió 1-0 lo hizo completamente. salir. Ellos, cuando tuvieron la pelota, que es donde más daño nos hace a nosotros un rival, es cuando nos falta el respeto, nos pierde el respeto y nos tiene la pelota. Hoy día Perú hubo un momento que nos tuvo el balón y nos desconcertamos absolutamente. Si no sale el pelotazo de Vidal, o sea, el bombazo de Vidal era complicadísimo el partido, se veía muy difícil llegarle, no había claridad, digamos, en el juego. Pues se abría la cancha, centro, se abría por el otro lado, centro, o Alexis trataba de entrar en diagonal, pero ya ellos estaban de tal manera bien ordenados. Ya, como contrapartida, sin embargo, a uno igual le queda dando vuelta en la cabeza, a pesar de este resultado, pero si uno lo mira un poquitito más digamos, en retrospectiva, Sí. como que le da la sensación de que le está faltando gol a Chile. O sea, uno mira el caso de Vargas o de Alexis, que llevan prácticamente un año. Sí, Primero, estadísticamente está ¿Qué está marcado. pasando ahí? Uf, qué difícil. ¿Por qué Alexis en la Premier League con defensas que miden 1,95 m es capaz de hacer goles y acá no? Claro. ¿Por qué en el clásico con Chelsea hace el 1-0 robando la pelota en mitad de cancha acá no? No sé. Pero a ver, los delanteros tienen que ser abastecidos. Hoy día nosotros no podemos cegarnos de que por el hecho de que hoy ganamos 2-1, a nosotros nos faltó fútbol igual. Pero en el primer tiempo el equipo se creó Sí, de acuerdo, se oportunidades. creó oportunidades. Hubo pero un cabezazo de Vargas, hubo esa Castillo, otra pelota cabezazo de Castillo, encuentra el la cabezazo de llegada de Castillo, Vidal cuando la la otra saca de el Vidal. arquero. Ok. Lo de Vidal era más desvía- fácil ese que el gol. Claro, que le pone Bueno, el mismo y Alexis que no Arangui, alcanza a conectar. y Arangui también, que se pega con zurdazo, digamos. Cuatro o cinco jugadas de gol. Es lo que- decir, bueno, hoy hubo juego y Pedro, hubo sí. protagonismo y hubo actitud. Pero tuvimos mucho espacio para llegar, a eso me refiero. Bueno, pero Hubo se lo mucho generó el espacio. equipo también. Se lo generó porque pudimos administrar. Ahora, que nos falta fútbol, que nos falta un generador de fútbol en el medio, inevitablemente lo es para los delanteros que tenemos. Porque hay momentos en que tú ves a Alexis y se recoge de tal manera que llega a 3/4 a generar él prácticamente. Pero tú estás pidiendo un esquema en el que no tenía ese jugador. No lo tengo, por claro. Entonces tenés que cambiar el esquema. Y bueno, hoy día estuvimos llegando sin ese esquema, pero que sí nos falta un generador. En el segundo tiempo nos faltaba a gritos un hombre en el medio que nos manejara un poco más la pelota en el segundo tiempo. Lo que pasa es que está lesionado, se supone, y no sé en qué nivel está realmente en el Arabia Saudita. Sé injusto, a propósito, como dice Jorge, como dice Pablo, Pedro, en el fondo uno le exige a Alexis, pero es verdad que uno tiene que abastecer a Alexis también. En el primer tiempo Alexis tenía vuelto mono a los jugadores contrarios. Cuidado porque, con los conceptos, con los sí, no, jugadores rivales. tiene un sentido figurado, porque no lo lograban alcanzar prácticamente. Para mí fue un gran primer tiempo. Para mí Alexis era el mejor de Chile en el primer tiempo. O sea, esa era la apreciación modesta que yo tenía. Hizo un gran primer tiempo, no solo como win, jugando por la izquierda, sino que de pronto volanteando, filtrando pelota, buscando, cambiando de El pase frente. que le pone a Bocellur en el centro. Hace 3 o 4, la pelota que le pone a Vargas en la cabeza, porque esos Claro, no son no son centros, centros que Pablo. salga. Son pelotas que donde llega al fondo, incluso él se acomoda a pegarle de derecha, te Es un fijas que pase le gol. pega de derecha. Es un pase, Lo mismo ¿no? que el centro, lo de Isla tampoco es un centro, son pases, pases. porque cuando llegas al fondo y tienes a los delanteros de frente y a los defensas corriendo contra su arco, tienes el panorama para buscarlo y lo busca Arturo, quien le cambia la trayectoria porque el portero sigue de largo para el otro lado. Seguro. Sí. Entonces el primer tiempo de Chile a mí realmente me satisfizo. A mí no me merece mayores objeciones el equipo, tomando en cuenta que Perú no estuvo. Hay que reconocer eso. Como nosotros en Quito, Perú hoy en el primer tiempo no apareció en el Nacional. Pero los peruanos se metieron 9 jugadores, el arquero, 9 jugadores en 40 metros. O sea, tenían poco espacio. Por lo tanto, te creaste muy inteligentemente esas opciones. Ya, pues se vuelve a la pregunta inicial. ¿Esto es más mérito de la selección local? ¿Es más mérito de nosotros? ¿O uno podría decir que estamos jugando más o menos igual
Descontemos el partido de Ecuador, porque ese es como un fenómeno que yo creo que va a requerir un poco más de maceración para poder entenderlo. Es que yo creo que el partido con Ecuador forma parte de un proceso. ¿Ah? Pero es que el partido... Es un equipo que de pronto pierde la memoria y que al partido siguiente la recupera. Pero la pierde es algo que nos pasó también en la Copa América, ¿se acuerdan? Entonces, esto le está pasando al equipo con cierta frecuencia ahora. ¿Se explica por qué, Pedro? Yo no sé si será porque se desinteresa, Mira, yo conversando alguna vez con Sampaoli decía, Chile para poder competir a nivel internacional tiene que jugar al 120%, no al 100%, con jugadores que estén involucrados mental, psicológica, técnica y físicamente a más del 100%. Si no llegamos a esos niveles, no podemos competir. Y cuando el equipo se sobra o cuando el equipo no se compromete, cuando a lo mejor se cometen errores como el que insinuó Pablo en una parte del diálogo, que te vaya a Guayaquil, y no sé por qué nos fuimos a Guayaquil, quizás con el único objetivo de tenerlo lejos de Santiago, ¿no es cierto? Mal elegido el lugar, también influye para que después se produjera lo que dice Jorge, que la altura pudo haber sido factor. Pero el equipo pierde la memoria de pronto por distintas razones. Hoy, en el primer tiempo, la recuperó, eso está claro. En el segundo tiempo, de nuevo empezaron algunas lagunas mentales que nos tuvieron al borde del... Ese concepto de la laguna mental. ¿Ah? Es bueno el concepto ese de laguna mental. Claro, por eso la memoria, tuvimos lagunas mentales que nos tuvieron bien tiritones en el segundo tiempo. Sobre este tema, agregar algo, puntualizar algo, o preguntarles a ustedes mismos. El segundo partido de Chile siempre crece un poco más que el primero, en este tipo de clasificatoria. Yo soy más optimista, hablo de clasificatoria más que eliminatoria. Con Paraguay fuimos horribles, no nos olvidemos. Sí. Con Bolivia mejoramos, ostensiblemente, independientemente del rival. Sabemos que Bolivia no es Uruguay, ni Argentina, ni Colombia, ni nada. Hoy con Ecuador, hace unos días fuimos horribles y hoy mejoramos. Ahora, mi teoría, tal como dices tú, modestamente, Chile en Copa América empezó mal. Chile en la Copa Centenario empezó bajísimo, e incluso con los partidos previos. Yo tengo una tesis. Muchos de estos jugadores en sus equipos no juegan prácticamente. Juegan muy poco. Cuando llegan... Puede ser también otro elemento que considerar. Cuando llegan a Chile, para la Copa, empiezan los partidos de bajo rendimiento, de bajo nivel, porque recién empiezan a tomarse, a reencontrarse y a jugar, a trabajar juntos. Pero de este equipo, ¿quién, y con la Centenario? ¿Quién no juega? Varios. Vargas no son tantos. Vargas. Isla está jugando, titular en el Cagliari. Pero ahora está hablando de ahora. No, pero en general yo estoy hablando. Juega Arangui, juega. Pero mira, Vidal. No. A ver, Arangui está jugando ahora, estuvo 6 meses sin jugar. Bueno, pero espera. Pero antes de la Copa. Bueno, pero después, cuando llegó a la Centenario. Sí, sí. Pero eso te digo, estoy hablando de la Centenario y lo que ha producido la Copa América, que al principio empieza muy mal por ese motivo. Este chico Díaz estuvo lesionado y cuando hubo la transferencia al Celta tampoco empezó jugando, digamos, ha tenido mucha irregularidad. Castillo internacionalmente sabemos que es muy nuevecito. Bocellur ya no es el Bocellur que venía de Inglaterra a jugar por Chile. Bajó su rendimiento, lo sabemos que bajó su rendimiento. De ir de Colo-Colo, de la U a la selección, no es lo mismo cuando él venía en un ritmo de competencia de Europa. A eso me refiero. Isla tuvo una etapa de transición bien compleja cuando fue al Marsella. ¿Te acuerdas que no jugó? De Italia se fue transferido, de la Juventus. No es que cambió de posición, él en Europa no juega de lateral. Bueno. Juega de volante por derecha. Más adelantado. Más adelantado. En el día de hoy. Entonces, eso, bueno, el otro chico que está jugando ahora Rocco, lo mismo. Oye, no olvidemos que no está Gary. Gary para mí es fundamental. Cualquiera de los dos centrales de hoy juega mucho mejor que hoy y que ayer cuando está Gary al lado de ellos, eso sin duda. Es mejor el equipo. ¿Cuánto aire le da a Pizzi este partido? Muchísimo. Porque, digamos las cosas como son, hasta hace 4 horas, digamos, estaba dando vueltas fuertemente a la idea de que Pizzi iba a renunciar. Y hasta el minuto 84 también. Sí, claro. Exactamente. Bueno, sí, yo creo que le da aire porque ir a Colombia es un partido que podéis perder. Y el partido con Uruguay en Santiago suele ser complicado. Es decir, si el tipo no sumara los 6 puntos o sumara 1 o 4, es parte del juego. Los puntos que perdió Pizzi los perdió antes. Los perdió en Paraguay, que habíamos ganado las últimas 2 eliminatorias, y con Bolivia en Santiago. Ahí están los puntos claros. Esos son 5 menos. Con esos 5 estaríamos en zona de clasificación. Entonces, lo que viene ahora en noviembre, Colombia y Uruguay,
no sé si a Pizzi se le puede exigir 6 puntos. O sea, con 3 en esa pasada estamos. Sí, ganando. Entonces, no creo que Ganando ahora... en casa sería Sí, fantástico. sí. Oh, Sobre todo contra los uruguayos que... Pero aquí más yo voy a entrar un poco en defensa de Juan Antonio. De hecho, lo he hecho desde que llegó, porque tanta crítica con Bravo en su momento, cuando cometió 2 errores, con Pizzi en la Centenario al principio lo querían pero matar y reventar con los partidos previos. Luego levantaron la copa y Pizzi era un monumento, iban a cambiar ahí a don Bernardo Higgins para ponerlo Nunca a él. fue tanto tampoco. Pero es así. Pero igual, Pedro, hubo un cambio enorme. Entonces, O sea, pero sí, pasamos de un duro cuestionamiento a sentir, el equipo. a sentir que a lo mejor era el técnico que necesitábamos porque Sí, este ¿no? camerino era muy fuerte y que por lo tanto habíamos elegido muy bien. O sea, Así es. somos medio bipolares, hay que reconocer en eso. Pero es así, Claro. es así. Y, bueno, finalmente yo siempre pensé, y en algún momento la pregunta que me hicieron en algún programa es cuáles eran los motivos o cómo podíamos cambiar lo que estaba viviendo Chile en esta Copa Centenario. Y yo dije, acá lo único que puede cambiar esto es que mejore el rendimiento individual de cada uno de estos chicos. Porque nos tenían acostumbrados a un rendimiento espectacular, todos. Arangui. Mejoró el rendimiento y también, mejoró el rendimiento. También retomaron el estilo. Por eso se fueron reencontrando. No sé por qué, no sé si habrá sido un acuerdo entre jugadores y técnicos, si el técnico se dio cuenta, pero hubo un retorno a la manera en que Chile... A reencontrarse. A la manera en que Chile jugaba antes de la llegada de Pizzi. A reencontrarse. Evidentemente. A darse cuenta de que si habían logrado algo, ¿por qué no poder lograrlo ahora? Ya con 2 mundiales a cuesta, ya con una Copa América a cuesta, ya con clasificatorias... Sí, yo parto del prejuicio ahí porque yo soy sanpaolista. Entonces, cuando veo jugar bien a Chile, me acuerdo de los buenos partidos de Chile con Sampaoli. ¿Me entendí? Veo como, casi como que Pizzi mirara atrás dijera, puta, a estos juegan estos cabros y juegan bien, hagámoslo de nuevo. No sé si él está convencido del sistema. Ese es el punto. No sé si él está convencido. Pero cuando tiene necesidades urgentes, él apela mucho a la ¿Qué ha variado? A uno como que le da la sensación de que los jugadores dicen, bueno, arreglemos este asunto, busquemos. ¿Qué creen ustedes? Pero es un problema cuando el entrenador no está convencido. Porque uno podría no gustarte la fórmula, el sistema, el modelo que eligió, pero si ni siquiera está convencido, entiendo que efectivamente puso su cargo a disposición hoy. Sí. Y entiendo que, claro, pero que Facio, digamos, que creo que fue él el que lo dijo hace un rato, pero que en el fondo le garantizaron la continuidad. Pero que en el fondo está, digamos, en un cuestionamiento. No, yo tengo una cosa, yo sé que había movimientos, que había ruido de, por decirlo de alguna manera, había ruido de sables en Quilín y en Pinto Durán hasta hoy por la tarde. Tú has hecho una pregunta aquí en Facebook diciendo a la gente qué pasa con Pizzi ahora. Evidentemente que todo está... Y lo mismo que pasó con la Copa Bicentenario, que cambió la percepción y ahora el resultado hoy era lo único importante. O sea, ganar era lo único que interesaba. Y la gente salió feliz de la cancha hoy. Lo veíamos cuando Sergio Pinto entrevistaba a la salida, la pasada. Que más allá del contenido futbolístico, de esos minutos de angustia del segundo tiempo, del empate casi sentenciado por los peruanos, ganar nos da este airecito, como tú decías, ¿cuánto aire? Seguro. Es un ventarrón el que ha entrado, casi un Matthews que ha entrado, porque un chorro de aire que ha entrado a Quilín y que refresca el ambiente, evidentemente. Te voy a dejar con la palabra, que tengo que irme al corte comercial, que es muy cortito. Súper corto, quizás es una pregunta que dejo yo acá. A ver, deja plantear la pregunta. Sí. El primer tiempo de Perú hoy día es de Sampaoli y el segundo tiempo Pizzi. Exacto. Pregunto. Yo creo que sí. Yo creo que no, yo creo que es injusto. Ecuador fue Pizzi y Bolivia acá Sampaoli, faltando el gol. Entonces hay partidos en que Pizzi mete las manos y lo hace jugar mal, y hay partidos en que se olvida y saca el librito y dice, no, Sampaoli lo hacía jugar. Yo no encuentro, de verdad, discúlpenme que les diga, pero lo encuentro aberrante lo que acaban de comentar en ese aspecto. Ya. Yo soy mucho más respetuoso en eso. Decía generar el conflicto. Me parece muy... Mantenga la atención, mantenga la atención. No, Profesor no, Enseño, sí, haremos. vamos a la pausa, volvemos al tiro. Voy a ir a la pausa. Queremos despegar. Despegar. Estamos de vuelta, seguimos hablando de fútbol. Ninguno de los que tenía amarilla, digamos, peligra para el siguiente partido ante Colombia, en Barranquilla, ¿no es cierto?
Y debiéramos recuperar, si es que no me equivoco, para el partido de Uruguay, a otras figuras que hoy día no estamos viendo, que son alternativas. Francisco Silva, Mati Fernández y además Gary Medel, ¿no? No creo que Matías, no sé si alcanza a estar listo Matías, pero Gary Medel de todas maneras si es que no se lesiona. Y Francisco Silva tenía un problema muscular, así que también va a estar. Ya, ¿y qué debería pasar con Valdivia? Es una incógnita en este momento. La verdad, todos esperábamos a Jorge. Yo, sobre todo yo, la verdad es que me he declarado toda la vida un admirador el partido su de hoy fútbol. Era ideal para él. El partido de hoy yo- para Sobre todo el Valdivia. segundo tiempo. Hoy, agarraba la hoy pelota. era ideal, porque lo que decía anteriormente, si bien hoy día se aprovechó el primer tiempo, faltándonos un gol más, que podría haber sido, pero el segundo tiempo se nos perdió la pelota, se nos perdió el fútbol, se nos perdió la creación. Mira, pasa algo curioso, no sé si ustedes lo han notado. Cuando juega Valdivia, hay dos jugadores que a mí me encantan cuando está Valdivia en la cancha, aparte de lo que hace Valdivia. Arturo, que como decía bien Pedro, está por sobre el resto. Cuando juega Jorge, se desordena menos, Arturo. Se desgasta menos. Hoy día él quita, va, es todo terreno. Cuando está Valdivia, no. Él se ocupa de lo que él tiene que hacer, que es un volante mixto, quizás con más libertad, porque a Valdivia te lo marcan mucho. Sí. Y el otro es Alexis. Alexis ya no se recoge, ya no viene tanto, volantea no mucho tiene la menos. volantea menos y te genera mucho más peligro dentro del área, en esos cambios de ritmo. Se desgasta menos además. Sí. Entonces, por eso que Valdivia para mí, o un jugador con esas características, que no hay mucho hoy día en el mundo, y que nosotros afortunadamente tenemos uno, es tan importante. Son jugadores distintos, son jugadores que en un partido te marcan una diferencia, te piensan antes, te juegan de memoria. Habría que ¿verdad? ver en Arabia que lo preparen físicamente y que lo manden en un mes, Difícil. pero el tipo parece que físicamente no va. Un dato a propósito de Valdivia. Él en algunos momentos tuvo como enviado especial de la NFP, del cuerpo médico y técnico de la selección, al fisioterapeuta cubano, a Amador. Iba especialmente, y en otras ocasiones, cuando la NFP no tomó este servicio, el propio Valdivia por su cuenta le pagó a Amador. Amador era freelance de la selección chilena. Nunca perteneció al cuerpo técnico, cuerpo médico en propiedad. Era un freelance que venía, él vive en Ecuador y siempre mantuvo su residencia y fue fundamental para tener a Valdivia en buenas condiciones, por ejemplo, para la Copa del Mundo. Doy este Que dato es un caso. a propósito Valdivia, de temas la físicos en forma de Valdivia. prepararlo. Sí. Para estos partidos que viene, sobre todo en Colombia, va a ser importantísimo, porque a Colombia, si no le tienes la pelota un poco, nos complica, como se dice en el fútbol. Eso iba a preguntar. ¿Por dónde van a venir nuestras principales dificultades de los partidos que vienen ahora? Son todos, bueno, yo creo, o sea, todos los partidos presentan enormes dificultades, Juan Manuel, porque son todas finales. Chile tiene 14 puntos y necesita aproximadamente 14 más para estar postulando a clasificación directa o repechaje. Yo creo que con 28 puede estar ahí al filo. Casi seguro, o sea, 14 puntos más. Sí. Y tiene partidos de local, ¿cuántos le quedan? ¿4? Jugó con Perú ya, ¿no es cierto? Claro. Le queda Uruguay, Venezuela, Paraguay y Ecuador. Y Ecuador. 4 partidos de local. Tenés 12. O sea, son Ganando. 4 por 3, 12. Tendría que ganar los 4 partidos de local más 3 puntos de visita. O 4. Bolivia. O 3 puntos de visita. Tres. Debe ser con eso estaríamos Bolivia. Sí, 29 puntos podría ser. O sea, la dificultad es numérica en primer Ahora los lugar. partidos fuera son complicadísimos. Todos. Vamos a Argentina, vamos a Colombia, Vamos a Brasil. vamos a Brasil. ¿Cuál que sería hasta este momento, según usted, parto contigo, el mejor equipo de esta clasificatoria? Y por números, Brasil ganó. Sí. Ganó Brasil, iba ganando, sí. Quedó estaba primero listo. ya. Quedó primero, pero Segundo Brasil. Primero decían yo. No, está con el primero empate Uruguay. uruguayo. Está primero Uruguay No, es que con Uruguay 20 y empató. segundo... Uruguay ¿Cómo? empató. Pero igual, a ver, habría que ver. Sí, habría que revisar Uruguay la tabla. me parece que Brasil es campeón. Velo tú que yo dejé el... A mí me gusta Tenemos, mucho. a ver, tenemos la tabla, aprovechamos. Me parece que Ah, Brasil. nada con el resultado de Brasil terminado. Brasil quedó primero, me parece, y segundo Uruguay con el empate. Ahí está Uruguay. No. Claro, ganó Brasil 21. No, pero es que ahí falta uno, claro. Ah, debía ser 21. 21 Brasil. puntos Brasil. Sí, tienes Pero a razón. mí me gusta 20 mucho Uruguay. Sí. Uruguay, 20 Uruguay. creo que el equipo más sólido de Uruguay.
No hay un gran equipo, Juan Manuel. No hay un gran equipo. Mira dónde está Argentina. Mira cómo paga Argentina sin ¿Cómo Messi. anduvo Argentina hoy día? Perdió hoy Perdió frente local a con Paraguay Paraguay. en Córdoba, En por Córdoba. 1-0. No, le No, y taparon metió a los una, le paraguayos. taparon una a Agüero. Perdió un penal, Agüero. Claro, que digamos, Villar. es doloroso, pero además digamos, es de cierta forma histórico lo que le pasa a Argentina, digamos. metió Perder Paraguay. y de la manera en que lo hace y en el lugar en que lo Y hace. ahora Paraguay va a jugar con Perú. De Em, local. Va a ser 18. Oye, una última pregunta ya, porque todavía nos quedan pendientes de revisar otras noticias, por supuesto, que han pasado en el día. Déjenme preguntarle, ¿les dio pena ver el estadio tan vacío? O sea, tan vacío no estaba. Había 30.000, yo creo, más o menos, de acuerdo a lo que me Ya. contaron, pues yo lo vi por televisión acá en el canal. Tuve que quedarme para las noticias. Así es, pues. Pero bueno, o sea, no había 15.000 entradas a la venta. O sea, hubo mucha gente que tenía abonos o que tenía entradas que no fue a la cancha. Claro, como que claro. había una decepción. Se había instalado un ambiente negativo de cara a este partido. En todo sentido, respecto a Pizzi, respecto al equipo, incluso respecto al resultado. Sí, y creo que eso refleja bien esas críticas sobre el público de la selección. Si es un público de esta selección o un público de esta selección ganadora. Y yo creo que el público de la selección es un público de selección ganadora. Que se acostumbró. Claro, cuando pierde no voy. Bueno, sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que la selección de estos últimos 4 partidos, o sea, los últimos previos a este partido, los últimos 3 partidos previos, solo con Bolivia vimos la selección que esperábamos y sin ganar. Ya. Luego lo de Paraguay y Ecuador fue una gran decepción, donde esperábamos mucho más. Pero bueno, sin duda que en estas clasificatorias la selección ha sembrado muchas dudas. Incluso con Sampaoli, no se olviden que los últimos 2 partidos de Sampaoli sacó un punto. Pero eso no explica la ausencia del hincha. O sea, ya despejando, digamos, el análisis técnico y táctico que hemos hecho durante todo este rato, metiéndonos más en una cuestión social, no explica la ausencia del hincha. El que la selección genere dudas, esta es una cuestión que se vive con pasión, digamos, no un fenómeno que se repite tanto en general en las hinchadas de otras La selecciones. selección chilena siempre es especial. La Roja trae algo especial. Esté jugando bien o mal, generalmente la gente va y sigue a su selección. El problema En es que Sudamérica, este equipo mal acostumbró a la gente. Además. ¿Cuándo habíamos ganado lo que que ganamos? Lo bien que nos fue en 2 mundiales, 2 veces campeones de la Copa América seguida. Esto es inesperado. Entonces, seguro. este chancacazo del otro día frente a Ecuador y Lo de los Paraguay. malos resultados frente a Paraguay y Bolivia. Pero ahí yo discuto contra Bolivia ese- se llenó, ¿no es cierto? Ese tema de la selección, ¿por qué la gente no va? Porque además los boletos son carísimos. Sí, claro, estaba esperando que alguien me dijera eso. Los boletos Ese es son el otro punto. carísimos. Ese es un Entonces, ¿por qué tema, la po. gente? Claro, Sí. ¿por qué la gente pero no va? los boletos son caros desde la época del señor Jadwe. Que ahí estos valores son desde esa época. Y se llenaba, porque quedaba fuente fuera. Por eso, gente pero ahora fuera. la selección está perdiendo. Por Entonces, ¿qué hace eso, la gente? Da el paso a atrás y eso, dice, a "Ustedes eso no lo voy, a sigo". eso Eran voy. otros tiempos de la economía también. Sí, pero estamos Oye, hablando de 2 años atrás. Juan Manuel, tampoco es tanto. Una última pregunta que se me queda, que me aparece ahora. Nelson Cabrera se llama, ¿no? El jugador de Bolivia, con el que hay problemas sobre su nacionalización. 1, 2, 3, Sí. ojalá. ¿Hay alguna posibilidad de que Chile recupere los 2 puntos que perdió con Bolivia por ese episodio? Sí, porque el tema se está investigando. El tema no fue archivado, dijeron está fuera de plazo, muchachos, hasta aquí llegamos. El tema se está investigando, por lo tanto hay alguna opción. Y esos 2 puntos. Sí, dale. La FIFA incluso le comunicó a Bolivia que había recibido este reclamo de Chile avalado por Perú. O sea, ahora, todo hace pensar que el reclamo se hizo fuera de plazo. Esa es la gran contra que tiene esta presentación chilena. Yo pienso que ojalá que me equivoque, en este caso valen los puntos administrativos. Seguro. En este caso son necesarios, pero yo creo que no lo va a ganar Chile. Ya, Pero Esa es mi sensación. sobre ese tema escuché que si los perdía Perú, no lo ganaba Chile. Si si lo lo perdía perdía Bolivia, Bolivia, no lo ganaba No, el Chile. reglamento es Que le explícito, quitaban Jorge. ¿no? Sobre el otro, sí, se No, entrega el es reglamento 3-0 es 3-0 para el rival. Si los pierde Bolivia, Chile gana por 3-0, lo que 3-0. dice Ah, Pablo. ok. La es diferencia de claro. gol además no. No, Veamos por último la gráfica de la siguiente fecha que se nos viene para que recordemos cuáles van a ser los partidos y cómo van a estar las cosas entonces. La próxima fecha tenemos ahí a Colombia con Chile y los partidos entre Uruguay y Ecuador, Que gane Uruguay, Paraguay con Perú, que gane Perú, Venezuela con Bolivia. da igual. Que empaten a -0. Qué triste lo de Venezuela. con Y Argentina. Y que Brasil gane con Brasil. Argentina, que va a ser un Que partido. gane Brasil, porque Que gane Argentina Brasil. empieza a quedarse Sí. más atrás por si acaso. O sea, nosotros si le ganáramos a Colombia, podríamos pasar a Argentina, fíjate.
Mira que para soñar un poco, para irnos contentos a dormir. Sí, pues, se dormirá poco, pero se dormirá bien, dice. Sí. Ya, Poco, Pedro, poco. lo libero porque tiene que levantarse muy temprano, 5:30 de la mañana, igual que este conductor. Gracias, Jorge, por estar allí. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. Suerte también ahí con el Cuerpo de Deportes del Mercurio. Muchas gracias a los tres. Vamos a la pausa. Tenemos que revisar las otras noticias, las que también han ocurrido durante el día. Las desmenuzamos y las analizamos también aquí en Vía Pública. Volvemos al tiro, espero. Estamos de vuelta. Vamos a comenzar este bloque contándoles cómo ha ido aumentando la polémica por este masivo cambio de domicilio electoral que ha afectado por lo menos a unos 500.000 chilenos, lo que se calcula que no van a poder votar en la comuna en que estaban inscritos. Entre el servicio electoral y el registro civil se están asignando mutuamente las responsabilidades por este error que en algunas comunas puede hacer, de hecho, la diferencia entre el triunfo o la derrota de un determinado candidato. Si la abstención y el clima electoral de desconfianza parecían los principales problemas en estas elecciones, ahora se suma otro, un conflicto sin responsables claros. De las 485.008 modificaciones, hay un número incierto de personas que se encontró con un domicilio electoral distinto al que le corresponde. Que solicitaron el cambio de domicilio, por ende no tienen problema, y hay personas que no lo solicitaron, que fue de manera involuntaria. Eso no lo podemos determinar porque el Servicio de Registro Civil no está en situación de certificarnos cuántos de esas personas realmente solicitaron el cambio. Sin ahondar en detalles, el director del Registro Civil atribuyó el asunto a ajustes informáticos ocurridos hace 3 años. Sin embargo, el problema mayoritariamente se originó cuando los usuarios renovaron sus cédulas de identidad o pasaporte. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es, a partir de esta mesa de trabajo, integrar nuestros sistemas, cosa que ha ido avanzando para los efectos de que la remisión de la información ya no se haga como se hacía hasta el día de hoy se hace, que es a través de un CD. A ver, nosotros estamos haciendo lo que corresponde hacer. Si supuestamente hubo una falla informática, lo que hay que hacer es una investigación para determinar exactamente cuál es el error. Recoleta es la comuna que registra la mayor baja de votantes. Son 12.500 personas menos que el 2012. El alcalde Jadwe presentó una denuncia en el CERVEL ante el escenario que esto pueda generar. En la última votación, el edil ganó por una diferencia de 2.000 votos. Parece que esto atenta contra la democracia y estamos solicitando que se evalúen medidas correctivas para que estas personas recuperen su derecho a sufragio. Va a haber una abstención forzada por el CERVEL y por el Registro Civil y no creemos que eso le haga bien a la democracia. En Estación Central también se redujo el padrón. En contraste, en Puente Alto se registra un alza de 48.511 votantes. En Santiago ocurre una situación similar. Hay 35.500 votantes más que en la última elección. Yo me imagino que si un alcalde pierde por 500 votos y ahí hubo un error de cambios de domicilio de 2.000 o 3.000, tendrá que reclamar. Yo por lo menos lo haría en ese caso. Ahora, me preguntan si eso tiene o no incidencia en los resultados de una elección. Ninguna. Por muchos que sean en una comuna, nada permite pensar que se cambiaron según intención de voto. A estas alturas del partido, explican en el CERVEL, no existe posibilidad de revertir el actual panorama. Solo después de las elecciones se dimensionará el impacto del error que tiene a miles de chilenos sin poder ejercer su derecho a voto en la comuna de su elección. A esto hay que agregarle un elemento adicional, y es que hay quienes piensan que este puede ser un desincentivo adicional para la gente para ir a votar. Todavía es muy difícil, prácticamente imposible, poder estimar cuántas personas se van a acercar a votar el día de la elección en 2 domingos más. Es difícil porque, a diferencia de lo que hace una encuesta, por ejemplo, en el que le preguntan por quién va a votar usted, uno puede decir tal candidato y eventualmente podría cambiar de opinión. Digamos que uno puede proyectar más o menos cuál es el candidato que eventualmente vaya a ganar en una determinada comuna, pero proyectar la abstención electoral en ningún país se ha logrado dar con una fórmula específica. Y se encuentran distintas razones. El descrédito a la política, gatillado por cuestiones de corrupción o lo que sea, el desapego a las actuales autoridades o las que se están presentando porque no resultan particularmente atractivas, o una serie de otros fenómenos. Pero a ese hay que agregar ahora este otro, el que hayan personas que hayan sido cambiadas de domicilio electoral y que termine generando una especie de efecto dominó que vaya a provocar un desincentivo, tanto en los que parecen cambiados como en otros que digan que esto se ha convertido literalmente en una chacra y que, bueno, consideren que no van a ir a votar. Cuando tengamos los resultados y al día siguiente empecemos a mirarlo en términos globales, ¿cuánta gente decidió quedarse en la casa en lugar de ir a votar? Acuérdense lo que le digo, este argumento también se va a esgrimir. Los problemas del servicio electoral y del registro civil sobre el cambio de personas de un domicilio a otro. Todo en medio
de esta discusión que se está volviendo a generar sobre si establecer otra vez el voto obligatorio, en el peor momento, porque decirle a la gente, con el desapego que tiene de la política, que ahora eventualmente lo podrían obligar a ir a votar de nuevo, significaría que es apagar el fuego con benzina. Informe Especial anoche reveló una delicada situación de los jóvenes atendidos en programas ambulatorios del Sename, cuyas vidas están en riesgo si no se toman medidas urgentes y oportunas. Nosotros estuvimos en el único albergue nocturno a nivel nacional que acoge jóvenes en situación de calle con un régimen ambulatorio y completamente voluntario. Nos contaron cómo hacen malabares con el dinero para llegar a fin de mes y nos entregaron también su particular visión sobre los problemas y soluciones del Servicio Nacional de Menores. Ustedes están evaluando un universo de 5.000 niños y ahí... 5.900. Y ahí detectan 2.000 niños con problemas. Doctor, ¿qué pasa con el resto de los niños? ¿Cuántos están en riesgo vital? Muchos de los niños que se encuentran en situación de calle no reciben toda la ayuda que necesitan por parte del Estado. No me gusta porque tratan mal, pues el trato que les dan a los niños no es... A mí me dan pastillas, pero yo quedaba media más tonta, así más... Me subía a los techos, todo eso. ¿Por qué se arrancan? ¿Por qué no quieren estar ahí? Porque el psicoseador, la wea, los psicosean, pues. Es como tener un animal encerrado. Es tipo Penny para cabros chicos. De la lista de fallecidos dada a conocer la semana pasada, 406 pertenecían a estos programas ambulatorios. Conocimos el único lugar donde se recibe a estos menores en Chile. Cerca de las 20 horas se abren las puertas del albergue Miguel Magone de la Fundación Don Bosco. Comenzamos con un proyecto que los va a buscar a las caletas donde ellos pernoctan, a los lugares donde ellos habitualmente circulan. Los invitamos a dejar la calle en la noche, a decirle, duerme un poquito más calentito, duerme más protegido, vente a un albergue, que es esta casa, el albergue Magone. Me dieron pijama, ropa, comida, mi cama. O sea, aquí uno puede decir que esta es una familia. Aquí los niños llegan por su propia voluntad. La base del funcionamiento de este albergue es la confianza. Yo me arranqué del CREA y estuve en situación de calle. Estaba durmiendo en un ruco. Y yo vine y hablé con mi papi Flora y le expliqué y todo. Y lo primero que me dijo es que aquí se trabaja a base de la confianza. Y ahí fue como, me gusta. El albergue es una interpretación nuestra de una residencia Sename que fue en su momento largamente discutida con el servicio y finalmente aprobada también por ellos. Por eso funcionamos solo en la noche, que es el momento clave de la vida de estos muchachos. Se hacen cumpleaños, se realizan asados y se distribuyen las tareas de la casa, pero también se aprende. Hay taller de cine que contamos hoy día con voluntarios que en el fondo son los encargados de venir a proyectar películas y después hacer un pequeño compartir. La Fundación atiende a unos 200 niños en situación de calle de la región metropolitana, cifra insuficiente frente a los cerca de 1000 menores de edad en esta condición en Chile. La subvención que llega a los colaboradores es bastante insuficiente para las necesidades. Esto obliga muchas veces a que nosotros como colaboradores tengamos que poner también muchos recursos para el funcionamiento de los mismos programas. Del bolsillo institucional, claro, de nuestro bolsillo. Este hogar logra sacar de la calle a un 30% de los menores que alberga. Es decir, cada año solo 60 niños salen del riesgo y la desprotección. Creo que debe surgir alguna figura institucional que no es un ministerio en particular, sino que es una suerte de coordinación ministerial que tome a todos los demás y los alinee. En este hogar se fomentan los sueños de los niños. Yo me veo en un futuro así 20, 25 años y yo me veo en una empresa, dirigiendo una empresa. Igual estoy trabajando, gracias a Dios, canto gitano en las micro. Y a pesar de los pocos recursos, cada día es posible ver los avances. Mira por ti tu felicidad, porque muy joven para vivir. Y si el amor te llega a atrapar,
no volverá nunca a ser feliz. Te hará llorar y te hará sufrir, aunque te quiera de corazón. Porque el amor no te fije en nada, no dejes que te atrape, no. Se está presentando una nueva solicitud para crear otra comisión investigadora, pero en este caso puntualmente sobre la muerte de los menores en el Sename, un tema que va a seguir dando que hablar sin duda durante las siguientes semanas y que va a marcar de hecho la pauta del 2017 porque también se integra al presupuesto de la Nación que se está discutiendo de hecho ya en el Congreso. De discusiones internacionales nos hacemos cargo ahora, pero una que es bien particular, que escapa, digamos, a las tradicionales que hemos visto en los últimos días, Colombia, Donald Trump, más bien se relaciona con la tecnología. Dicen estaba llamado a ser el boom de ventas, pero literalmente explotaron los equipos. Samsung suspendió la producción de un modelo de sus celulares, el Galaxy Note 7, al no poder reparar el desperfecto que lo que hacía era que calentaba las baterías hasta incendiarlas. Esta empresa, gigante tecnológica, está asumiendo el costo de la devolución del dinero y del recambio de equipos, incluso en Chile, donde no se alcanzó a vender de forma oficial, pero aún así lo está haciendo. El por qué se lo explicamos en esta nota. Pasó en China. Pasó en Estados Unidos. Pasó mientras se cargaba dentro de autos y aviones. El que debía ser el modelo premium, el caballito de batalla de Samsung para esta Navidad, terminó calcinado. Es la prueba de fuego de cualquier marca y es algo que atenta finalmente ya no contra la experiencia del usuario, atenta contra la vida del usuario, contra la seguridad. Es el peor lanzamiento en la historia de la industria de un teléfono celular. En eso hay coincidencia entre expertos del mercado. El Note 7 era la joya de la corona del gigante surcoreano, pero algo no salió bien. Algo pasaba con la batería que se quemaba una y otra vez. Esto es exactamente igual que una batería de auto. Tiene un positivo y un negativo. Muy fácil. Cuando hay un corte, ¿cierto?, entre estos dos, siempre va a tender a explotar el líquido, en este caso, o el contenido que tiene esta batería. Los componentes de todas las baterías de teléfono son inflamables, pero tienen sistemas que evitan que se quemen. ¿Qué pasó en este caso? La sobreventa de los equipamientos, del equipo en sí, y la sobreventa de siempre ser el primero. Yo creo que por ahí está un poco lo que ocurre, que no alcanzan a llegar a todo el proceso de testing, de poder testear estas baterías. Samsung detuvo la producción del teléfono y pidió la devolución de los 2.5 millones de equipos que se vendieron en 10 países del mundo. Creo que es lo mejor, pero debieron haberlo hecho mucho antes. Es una pena porque mucha gente lo compró. Claro que tienen que avanzar, pero ahora cuando muchos tengan que devolver los equipos, creo que será muy difícil para Samsung mantener a esos clientes. Vuelo mucho en Delta y antes de que subas al avión, mientras estás volando, ya sabes, te dicen que no saques el teléfono, no lo cargues, guárdalo. Son muy serios al respecto. No quiero que el teléfono explote en mi mano, así que mejor me compro un iPhone. Eso parece lo mejor estos días. Se estima que el descalabro del Note 7 le costará poco más de 18.000 millones de dólares a la empresa, y eso solo es a nivel económico. El no ser directo con las personas y con la comunidad en general, hay un tema de reputación en la marca, de daño a la marca que es más potente, sobre todo cuando Google está lanzando el Pixel y cuando Apple acaba de lanzar el iPhone 7. De hecho, las acciones de Samsung cayeron 9,5%, mientras que las de Apple ganaron 1,7%. Vamos a frenar la producción y sacar la producción del equipo. Lo están matando. Este matar el equipo debió haber sido el día 2, por así decirlo. No esperar tanto. Mediante un comunicado, Samsung aseguró que, aunque oficialmente no se vendió ningún Note 7 en Chile, de todas maneras se reembolsará a todas las personas que hayan comprado uno, independiente de dónde lo hayan conseguido. Es el tropiezo de un gigante que llamó a apagar los equipos de este modelo y no encenderlos nunca más. No está claro por qué fallaron las baterías, pero lo que sí ha teorizado, hay un informe de Bloomberg que dice que la gente de Samsung se enteró de los detalles del lanzamiento del nuevo iPhone, el iPhone 7, y que visto que sus características no eran tan novedosas, ellos decidieron apurar la fabricación del Galaxy Note 7 para convertirse en la estrella de este 2016 como teléfono smartphone. Es decir, el iPhone 7 no iba a ser la gran novedad, sino que más bien muy similar al 6, salvo por la diferencia de algunas cosas, la cámara entre ellas,
y por lo tanto ellos decidieron transformarse en la gran novedad. Y por lo tanto apuraron los procesos de fabricación, y en ese apuro de la fabricación, entre otras cosas, de la batería, se generó esta falla que ha derivado entonces en esta debacle para Samsung. Ya vamos a ver en las siguientes horas cómo se comporta la bolsa de Seúl, donde se operan buena parte de las acciones de Samsung, para saber cuánto sigue quedando golpeada esta empresa a propósito de esta historia. Para los resultados de la pregunta que hicimos en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl, la pregunta la formulamos temprano. Independiente del resultado de esta noche, ¿es Pizzi el hombre que debe seguir a cargo de la Roja durante la tarde? Y por supuesto durante el partido la gente estuvo respondiendo y dicen que sí, 52%, pero no un 48%. Está bien peleada la cosa, va a ser debate sin duda mañana y va a ser parte de la conversación del día, además por supuesto de los otros temas de la actualidad, esto que está ocurriendo con nuestra selección. Démosle un vistazo a nuestro portal 24horas.cl, que destaca entre otras noticias que la Sociedad de Pediatría ha llamado a que los niños también reciban la vacuna contra el papiloma humano. Es un llamado que obedece a un anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, donde se indica que la tendencia de contagio de los hombres está en alza y por lo tanto también es necesario que los niños se vacunen. No es lo único que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Hoy también, en el Día contra la Obesidad, la OMS ha hecho un llamamiento a todo el mundo, es decir, a todos los países, para que suban hasta un 20% el impuesto a las bebidas azucaradas, porque dicen es el principal causante de la obesidad en el mundo. Más que los carbohidratos complejos, las comidas rápidas, las bebidas azucaradas son las que están provocando ese problema. Dos noticias que se cruzan sobre la Organización Mundial de la Salud, las encuentran en nuestro portal junto con el resto de la actualidad. Tiempo, a esta hora 14,8 grados, el cielo tiene nubosidad parcial y se espera para los siguientes 2 días cielo cubierto con 22 grados de máxima para mañana y para el día jueves nublado con 25 grados de máxima. Nos despedimos con un clásico de esta banda. Depeche Mode ha confirmado lanzamiento de un nuevo disco, Global Spirit, va a aparecer a comienzos del próximo año, es el primero desde la publicación del anterior, el 2013, y el inicio, el 5 de mayo, de una gira que lo va a llevar por 21 países, comenzando en Estocolmo, Suecia. Con la música de Depeche Mode, nosotros llegamos al final de este Vía Pública el día martes. Mañana miércoles nos juntamos en El Informante. Descansen, buenas noches. Willing to learn.